¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a trabajar continuando con nuestro curso de cálculo 1. Abelardo Vela, tu servidor. Como te digo, vamos a continuar con todo lo que hemos estado trabajando en los videos anteriores, en donde ya definimos lo que son las sumas, ¿sí? Las sumas finitas, el principio de inducción. Vimos algunas propiedades del principio de inducción, también vimos algunas propiedades de las sumas y a últimas cuentas en el video pasado vimos ya unas propiedades de lo que es el coeficiente binomial. Hay mucho más ahí de lo que se dio en el coeficiente binomial, porque lógicamente son métodos de conteo combinatoria que tienen que ver con permutaciones, combinaciones, en fin, cantidades de cosas que no vamos a tocar en este curso porque no corresponden a este curso, sino corresponden a un curso de álgebra superior o un curso de probabilidad tal vez, o un curso en particular de combinatoria o de conteo. En este curso no lo vamos a ver. Hay algunas cosas que se demuestran ahí, que se dieron aquí como definición, como la definición del coeficiente binomial. Aquí se dio como una definición, pero se puede demostrar. De hecho se construye, ¿sí? Se construye con permutaciones y con ordenamientos, ¿sí? Y de ahí se puede deducir lo que es las combinaciones de n en k, ¿sí? Entonces estas combinaciones de n en k también se conocen como el coeficiente binomial. No podemos adentrarnos más ahí porque hay que empezar viendo muchas cosas que no vamos a tocar. Entonces, lo único que vamos a hacer aquí es deducir o demostrar el teorema del binomio, ¿sí? Más bien. Y pues, bueno, vamos a eso, ¿sí? Comenzamos. Bueno, vamos a empezar con la demostración, ¿sí? El teorema enuncia lo siguiente. Vamos a tener un número en los naturales, perdón, un número en los enteros positivos, ¿sí? O en los enteros, más bien en los enteros no negativos, porque estamos incluyendo el cero. También vamos a tener dos términos x y y en R con x más y distinto de 0. Entonces, x más y a la n, ¿sí? Lo que es este binomio va a ser equivalente a la suma que va de 0 a n de la combinación de n en i por x n menos i por y a la i. Eso es lo que nos dice el teorema del binomio, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a hacer esta demostración? Ya hemos visto que para hacer demostraciones, ¿sí? Tenemos ya tres vías, ¿sí? La primera es por método directo o por método progresivo regresivo, ¿sí? Este método directo, pues lógicamente lo podemos abordar de dos formas. Una de forma progresiva, en donde partimos directamente de las hipótesis y desde ahí vamos deduciendo hasta llegar a una conclusión. Otra es tomar la conclusión, sacar algunas deducciones a partir de lo que ya sabemos de la conclusión, pero eso no quiere decir que ya lo demostramos, sino que nada más tomamos de ahí ciertas cosas de la conclusión y de la conclusión extraemos algunas cosas y llegamos a alguna equivalencia por ahí, por ejemplo, donde podamos nosotros con las hipótesis demostrar esa equivalencia, y al demostrar esa equivalencia se demuestra lógicamente lo que es la conclusión como nos la piden, ¿no? El otro aspecto es la demostración por forma indirecta, que es por reducción al absurdo, ¿sí? Es negar la conclusión, se usa como hipótesis y se llega a un absurdo donde se niega una de las hipótesis que están dadas como válidas, ¿no? O que ya se han demostrado, ya sabemos que todas las definiciones y todos los teoremas que se han dado forman parte ya de todas nuestras hipótesis, ¿no?
Y por último, lo que tenemos ya últimamente es el principio de inducción. Esto se usa para cuando tenemos términos contables como A1, A2, A3, A4, a n, ¿no? Y estos términos, lógicamente, los vamos a demostrar con el principio de inducción, que vamos a usar en esta ocasión, ¿sí? Entonces, comenzamos. Por el principio de inducción, probamos o verificamos, más bien, para 1, ¿sí? O n igual a 1, ¿sí? Entonces, con n igual a 1, lo que tenemos que ver son dos cosas. La primera es, si tenemos, en este caso, x más y a la n, y esto igual, sustituyendo n, x más y, lógicamente a la 1, pues esto lo podemos ver como x más y, ¿sí? Por otro lado tenemos la suma de y que va desde 0 a n de x n menos i por y a la i, ¿sí? Ahora, sabemos que tenemos la suma de i que va desde 0 a 1, sustituyendo, lógicamente, n igual de x a la n menos i por y a la i, y esto es igual, tomando el primer término, que sería el 0, ¿sí? Sería 1 y 0, porque n vale 1, ¿sí? Entonces, por otro lado tenemos 1, x1 menos 0, sustituyendo a i, ¿sí? y0 más 1 con i igual a 1, ¿sí? Y esto multiplicado por x 1 menos 1 por y a la 1, ¿sí? Entonces, ¿esto a qué es igual? Esto es igual, lógicamente, aquí ya la 0 me da 1, x a la 1 me da x, y 1, las combinaciones de 1 en 0 me da 1, ¿sí? Y esto es x, más las combinaciones de 1 en 1 también me da 1, ¿sí? Tenemos el triángulo de Pascal, que es las combinaciones de 0 en 0 me da 1, las combinaciones de 1 en 0 y las combinaciones de 1 en 1, esto es igual a 1, igual a 1, igual a 1, ¿sí? Esto es por convención. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a tener que x a la 1 menos 1, pues es x a la 0, es 1, y y a la 1 me da y. Entonces queda x más y igual a esto, ¿no? Entonces podemos concluir que para 1, o sea, en este caso estamos llegando a lo mismo, x más y, a partir de aquí, entonces esto es equivalente a esto para 1. Entonces se verifica para n igual a 1. Entonces, ahora, para n se supone válido, por lo tanto, tenemos que, pues tenemos simplemente esto, ¿no? Se verifica por hipótesis de inducción que x más y a la n es igual a la suma de i que va desde 0 a n de la combinación de n en i, o las combinaciones de n en i por x a la n menos i por y a la i, ¿sí? Entonces esto lo vamos a suponer, y por demostrar, para n más 1,
¿sí? Eso es lo que vamos a demostrar en el siguiente corte. Ahora vamos a probar para n más 1, ¿sí? Ya por hipótesis de inducción, ¿sí? Inducción matemática, suponemos que x más y a la n es equivalente a la suma de i que va de 0 a n por las combinaciones de n en i, de x a la n menos i por y a la i. Entonces, vamos a verificar x más y a la n más 1 tiene que ser equivalente a la suma que va de 0 a n más 1, ¿sí? Por las combinaciones de n más 1 en i por n más 1 menos i por y a la i. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, partiendo del principio de por hipótesis de inducción, lo que vamos a tomar, entonces, tomamos x más y a la n más 1, y esto lo podemos ver como x más y por x más y a la n. Por hipótesis de inducción, esto lo podemos sustituir por esto. Entonces, esto lo podemos poner de este lado como x más y, ¿sí? Por la suma de i que va desde 0 a n, de n, las combinaciones de n en i por x a la n menos i por y a la i. Esto nada más es para empezar, ¿sí? Ahora, tenemos que esto es un término en los reales, ¿sí? Aunque es una suma, es un término en los reales. Lo que vamos a hacer, sabemos que la suma, cualquier término real que esté fuera de la suma, en este caso es otra suma, pero es una suma de dos términos, es un binomio, ¿sí? Este término, al ser un valor real, ¿sí? Va a entrar dentro de la suma. La suma es una suma finita, ¿sí? Es una suma finita. Ya después veremos qué condiciones se cumplen también para las sumas infinitas y cómo podemos meter un real dentro de sumas infinitas, pero eso lo vamos a ver después. En primera instancia ya vimos que la suma puede introducirse un valor real, entonces vamos a tomar este y lo vamos a poner en cada uno de los términos de la suma. Entonces esto quedaría de la siguiente forma: la suma de i que va desde 0 a n, y esto donde tenemos las combinaciones de n en i, ¿sí? Por x a la n menos i por y, ¿sí? Y esto multiplicado lógicamente por x más y. Ahora, ya metimos la suma, es lo que quiere decir que hicimos el proceso de distribución generalizado para n términos. Y ahora lo que vamos a hacer es, este término lo vamos a tomar como un valor real, como es un producto, lo vamos a tomar y lo vamos a distribuir dentro de esta suma, ¿sí? Dentro de x y dentro de y. ¿Y cómo nos va a quedar? Nos va a quedar como la suma de i que va desde 0 a n, ¿sí? De n i, o sea, las combinaciones de n en i, por x n menos i más 1, ¿sí? Porque ahora ya tomando esta x y al multiplicarla por esta, ¿sí? Es como tener x n menos i por x. Entonces sabemos que x, esto es equivalente a x menos i más 1, ¿sí? Por eso lo ponemos de una vez así. Y por otro lado tenemos a la y, que sería y. No le vamos, estamos ahorita multiplicando nada más este término. Ahora, más, ¿sí? Esto mismo, pero por y, ¿sí? Ya lo hicimos para x, ahora lo vamos a hacer para y. Entonces para y lo que me va a quedar es las combinaciones de n en i, ¿sí? Por x a la n menos i. Aquí no tengo que meterle x porque ya lo hice en esta parte. Entonces ahora va a ser y por i más 1, ¿sí? Y por i más 1 es lo mismo que hicimos. Y a la i, pues, lógicamente por y, esto es igual a
y a la i más 1, ¿sí? Propiedades de los números, propiedades de los exponentes. Entonces, ya que tenemos esto, ahora lo que nos toca hacer es distribuir la suma. Ya sabemos, ya usamos el producto de un real, ahora vamos a usar la propiedad de la apertura de una suma de este factor, ¿no? Entonces, vamos a distribuir la suma dentro de esta suma, valga la expresión, mal llamado distribución, pero bueno, es lo que hace, abre suma, entonces i que va desde 0 a n, por las combinaciones de n en i, ¿sí? De x n menos i más 1, ¿sí? Por y más la suma de i que va desde 0 a n de las combinaciones de n en i por x a la n menos i por y a la i más 1, ¿sí? Entonces ya tengo mis dos sumas. Ahora vamos a trabajar estas dos por separado y después las vamos a juntar, ¿sí? Y vamos a ver qué sigue. Vamos a continuar. Ahora lo que tenemos aquí es lo que había quedado en el último renglón, sí, que tenemos acá abajo, lo puse aquí. Borre lo demás para continuar con la demostración, ¿sí? Ahora, lo que vamos a hacer es tomar este factor, ¿sí? Entonces tenemos la suma que va de i que va desde 0 a n, ¿sí? Del coeficiente de las combinaciones de n en i por x a la n menos i, ¿sí? Por y a la i más 1. Ahora, voy a aplicar una propiedad del reloj. Esta propiedad lo que me dice es lo siguiente. Si yo tengo una suma de i que va desde, en este caso podemos ponerlo de 1 a n, de ai, esto sería equivalente a la suma de i que va desde 1 más k hasta n más k, y esto por a la n menos k. Esta propiedad la voy a aplicar aquí, ¿sí? Al aplicar esta propiedad, lo que me va a dar es lo siguiente. Esta propiedad viene en la tarea. Viene en la tarea, ¿sí? Entonces esta la van a tener que demostrar ustedes. Usando esta propiedad, lo que me queda es lo siguiente. Tengo la suma de i que va desde 0 más 1. Aquí k va a valer 1 para mí. O sea, en vez de ponerle k, le voy a poner 1. Y entonces sería n más 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lo que necesito. Estamos trabajando la suma para transformarla de la siguiente forma. Entonces me va a quedar las combinaciones de n en i menos 1, ¿sí? Por x a la n menos i más 1. Entonces, como tenemos i y le vamos a quitar, pero es el inverso de 1, ¿sí? En vez de ponerle, le estamos quitando. En ese caso me va a quedar, perdón, como es menos i, aquí en vez de ser menos 1 va a ser más 1, ¿sí? Porque aquí tengo una i positiva, entonces aquí sí va el menos 1. Y por este lado voy a tener y a la i menos más 1 menos 1, pues me da 0. Entonces me queda y a la i. De esta forma estamos transformando esto, entonces me queda pues de la siguiente forma. Me queda la suma de i que va desde 1 hasta n más 1 de x a la n menos i más 1, ¿sí? Por y a la i. Esto de alguna manera ya me da una entrada, ¿sí? Entonces voy a sustituir esto por esto y vamos a trabajar ahora esta parte, ¿sí? Vamos a borrar esto y continuamos. Continuando, vamos a ver, aquí me había yo equivocado, sí, ya borramos, ¿sí? Entonces lo que acabo de hacer es
borrar esta parte que ya había yo desarrollado, pero estoy dejando esto para hacer una pequeña aclaración. Había puesto x a la n menos i más 1, por ya la i, no, es esto incluyendo n, bueno, las combinaciones de n en i menos 1, ¿sí? Es como queda el sumando, y lógicamente lo estoy sustituyendo acá arriba, ¿sí? Pero ya cambié el más 1 que estaba de este lado, hice la conmutación y me queda n más 1. ¿Por qué? Porque queremos probar para n más 1, ¿sí? Entonces tiene que quedar n más 1, entonces ya tengo el primer término, que es lo que estoy buscando aquí, n más 1. Entonces esto ya me lo acomodé en este sumando. Todavía falta hacerle algo a este término, porque todavía no tengo n más 1 aquí y me falta el 0, por ejemplo, en este caso. Acá ya lo tengo. Ahora, vamos a trabajar este término, ¿sí? Y lo vamos a hacer lo siguiente. A este término lo que vamos a hacer es, tengo la suma de i que va desde 0 hasta n, de n, o sea, las combinaciones de n en i, por x a la n menos i más 1, por y, ¿sí? Y a la i. Esto lo que voy a hacer es sacar un término de la suma para ponerlo de la siguiente forma. Voy a sacar todo en función del 0. Voy a sacar el primer término, es decir, lo voy a sacar hacia la izquierda para que se vea que es el primer término. Entonces ese primer término sería C en las combinaciones de n en 0, ¿sí? Porque es el primer término. Ahora, y para x, el primer término sería n menos 0 más 1 por y a la 0, ¿sí? Ahora, esto más la suma que va de i desde 1 a n, ¿sí? Que va desde 1 a n de las combinaciones de n en i, ¿sí? Por x a la n menos, bueno, vamos a ponerle n más 1 de una vez, ya acomodando el término, n más 1 menos i por y a la i. Ahora, ese término, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar como n 0, ¿sí? Por x a la n más 1. X a la n más 1 más la suma de, la suma de i que va desde 1 hasta n por las combinaciones de n en i, x a la n más 1 menos i por y a la i, ¿sí? Entonces lo único que hicimos, te repito, fue sacar el primer término, ¿sí? Ahora voy a transformar esto, ¿sí? De la siguiente manera. A este término, o sea, a este lo tengo que poner también en n más 1 para poder después introducirlo. ¿Por qué necesitamos hacer eso? Porque de alguna manera esto lo tengo yo que ver como un término a la n más 1, ¿sí? Si te das cuenta aquí tengo n, ya tengo i, ¿sí? Se puede decir que este ya se parece un tanto a este, o sea, este término ya se parece un tanto a este. No porque, no se parece de todo porque aquí hay un menos 1 y aquí no lo hay. Entonces, pero estos dos términos ya son exactamente iguales a estos. Entonces, pero lo que lo hace distinto es este con respecto de este, y además este está a la n más 1. Y ahorita vamos a trabajar con ese. Ahora, vamos a ver este y lo vamos a poner como... Vamos a trabajar las combinaciones. Entonces, tengo las combinaciones de n en 0 y esto es igual a n factorial por 0 factorial entre n factorial menos 0 factorial, ¿sí? Pero esto lo puedo ver como n factorial entre 0 factorial por n factorial, ¿sí? Porque n menos 0 pues es n al final, pero lo voy a multiplicar por n más 1 entre
n más 1. Esto va a ser equivalente a, ya sabemos que como es el que sigue, lo puedo ver como n más 1 factorial, ¿sí? O sea, este sería el que le sigue al producto, entonces lo puedo meter dentro del factorial. Ahora, este lo puedo ver multiplicándolo por este, ¿sí? Por este término por este, ¿sí? Que es el factorial, también es el que le sigue, entonces lo puedo ver como 0 factorial más n más 1 factorial, lo que sería lo mismo n más 1 factorial entre 0 factorial por n más 1 menos 0 factorial, lo que sería lo mismo que poner como n más 1, o sea, las combinaciones de n más 1 en 0, ¿sí? Y este es el desarrollo de lo que estamos haciendo. Entonces, ya con esto, yo puedo sustituir este término y lo puedo ver como n más 1, o sea, las combinaciones de n más 1 en 0, por x a la n más 1 más la suma de i que va desde 1 hasta n, ¿sí? De n, las combinaciones de n en i, ¿sí? Por x a la n más 1 menos i por y a la i. Ahora, le podemos hacer algo semejante a este término, ¿sí? Vamos a usarlo. Hasta aquí nos quedamos con esta parte, ¿sí? Entonces vamos a sustituirlo. Vamos a sustituirlo de una vez, ¿sí? Volvemos en un segundo. Vamos a continuar. Lo único que hicimos fue, bueno, borrar lo que ya habíamos escrito para desarrollar este término, ¿sí? Aquí me faltó la suma, ¿sí? Entonces, es esto más esto, ya lo desarrollamos, ya lo dedujimos y está listo, ¿sí? Ahora, esta parte la voy a transformar también en algo semejante a esto. Lo que vamos a hacer aquí es únicamente tomar el último sumando de toda la suma, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, perdón, este no es 0, este sería 1. Entonces viene, porque estamos tomando ahora ¿sí? Estamos tomando el segundo sumando de este lado, perdón, de este lado, de toda esta suma. Entonces ahora tenemos esto, vamos a trabajarlo, la suma de i que va desde 1 hasta n más 1, ¿sí? Por las combinaciones de n en i menos 1, ¿sí? Por x a la n menos i más 1 por y a la i, ¿sí? Ahora, si vamos a sacar el último término, entonces lo que quedaría sería así, más el último término sería n, vamos a sustituir n más 1 menos 1, ya sabemos que son las combinaciones de n en n más 1, en i, que sería n más 1, pero es n más 1 menos 1, me queda n, entonces son las combinaciones de n en n. Ahora, tengo x, ¿sí? X a la n más 1, ¿sí? Menos i, pero al sustituirlo por menos i, que sería n más 1, que sería el último término, n más 1, entonces tengo y a la n más 1, entonces esto es n más 1 menos n más 1 es 0, entonces esto me queda como x a la 0, que es 1, entonces esto me va a quedar las combinaciones de n en n de y a la n más 1. Entonces es algo semejante a lo que hicimos anteriormente. Entonces ya tenemos este sumando, ya tenemos este sumando, sustituimos esto por esto, entonces me quedaría de la siguiente forma. Sería n y más las combinaciones de n en n, ¿sí? Por y a la n más 1, y ya estamos listos para lo que sigue, ¿sí? Entonces, continuamos en un momento. Como ya hemos visto todo el desarrollo que hemos hecho, ¿sí? Y ahora ya tenemos esta suma,
en estas condiciones, de tal manera que ahora voy a tomar estos dos sumandos, ¿sí? Y los voy a relacionar. ¿De qué forma? Lo primero que tengo que hacer es tomar y voy a usar la propiedad distributiva y voy a sacar la suma, ¿sí? Entonces, así como se abren las sumas, también las puedo reducir. Y esto me va a quedar de la siguiente forma. Me va a quedar 0 por las combinaciones de n más 1 en 0, de x n más 1, ¿sí? Más la suma de i que va desde 1 hasta n, ¿sí? Por las combinaciones de n en i, más, ahora sí, tomamos estos, sí, dense cuenta lo siguiente, este término y este término son términos semejantes, ¿sí? Son el mismo. Ahora, ya que tengo estos dos, lo que voy a hacer es tomar este factor, o sea, una vez que saco la suma, o más bien que encierro todo en la misma suma, estos dos sumandos los encierro en la misma suma, tomo este y tomo este, ¿sí? Y voy a sacar este por distribución, ¿sí? Este factor y este factor es el mismo, entonces lo saco por distribución, me queda este más este. Entonces sería este término, las combinaciones de n en i y las combinaciones de n en i menos 1, ¿sí? Y esto es multiplicado por x a la n más 1 menos i por y a la i. Y todo más las combinaciones de n, n más 1, ahorita les digo por qué puedo hacer esto, n más 1, ¿sí? Por y a la n más 1. Ustedes se han de preguntar, bueno, a ver, ¿qué estás haciendo? Sí, ¿a dónde vas con esto? ¿No? Pues bueno, tengo esto y luego les pongo esto. Esto es muy sencillo de ponerlo, ¿no? Si yo tengo n factorial entre n factorial por n a la menos n factorial, ¿sí? Ya sé que esto es 0, ¿sí? Traduciéndolo de la siguiente forma, yo lo puedo ver como n más 1 factorial, ¿sí? Multiplicando por n más 1 factorial en ambos casos. Entonces, esto al introducirlo, es decir, le estoy multiplicando en 1, que sería n más 1, entonces es n más 1 factorial, ¿sí? Entre n más 1 factorial, y esto lo puedo ver como n más 1 n más 1 menos n más 1 factorial, que ya sé que es 0, pero esto es lo mismo que tener n más 1, o sea, las combinaciones de n más 1 en n más 1, ¿sí? O sea, es lo que estamos haciendo, por eso se vale sustituir este por este, ¿sí? Simplemente le multiplicamos un 1 y hacemos las operaciones dentro de los factoriales y obtenemos este término, ¿sí? Ahora, ya estamos listos para el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Lo primero que tenemos que hacer es introducir este término aquí. ¿Por qué? Ah, perdón, me falta algo. Aquí lo que está surgiendo, a partir de aquí, esto, que va a ser uno de sus ejercicios, va a ser ni más n por i a la menos 1. Esto lo podemos ver como n más 1, o sea, las combinaciones de n más 1 en i. Y esto lógicamente se puede hacer usando una de las propiedades que vimos en el video pasado. Entonces te recomiendo que vayas al video pasado para que veas la propiedad de las sumas, de las combinaciones, y veas cómo puedes llegar a esto, ¿sí? Es muy sencillo, tienes que usar la misma técnica que usamos ahí. Bien, entonces lo que vamos a hacer es sustituir esto. Entonces esto es equivalente a las combinaciones de n más 1 en 0 por x a la n más 1 más la suma de i que va desde 1 hasta n por las combinaciones, en este caso ya sustituyendo n más 1 en i, ¿sí? Por x a la n más 1 menos i por y a la i
y más las combinaciones de n más 1 a la n más 1, ¿sí? Por y a la n más 1. Bien, todos los términos tienen que quedar a la n más 1. Este sería sustituyendo la i de aquí, pero como el último término, ¿sí? Entonces vamos a introducir este término acá y este término también lo vamos a introducir aquí. Ahora, recordando cómo hicimos la sustitución por la x, ya sabemos que aquí va multiplicada la x, n más 1 menos i, que i es n más 1, ¿sí? Y en este lado está la y, que sería y a la n, más, perdón, y a la 0, ¿sí? Y aquí sería i a la menos 0, que sería la i en este caso. Entonces esto es multiplicando también a este término, ¿sí? En el primer caso, al introducir este término, lo que va a cambiar es este de aquí. Entonces va a suceder lo siguiente. Tenemos la suma que va desde 0, ¿sí? Porque estamos sustituyendo esta i y la estamos metiendo acá, ¿sí? Al meter este término, este sumando, ya va con el n más 1 y el valor de i, que sería el primer término de la suma, ¿sí? Sustituiría entonces el 0 al 1, ¿sí? Y ya con esto, ¿sí? X a la n más 1 menos 0, cuando i vale 0 y y vale 0, ya sabemos que es 1, entonces lo puedo poner como x a la n más 1 menos i, ¿sí? Perdón, me faltaron las combinaciones, ¿eh? Son las combinaciones de n más 1 en i, ¿sí? Por x a la n más 1 menos i por y a la i. Ahora, tengo este término y el valor de i es n más 1, perdón. N más 1 ya es el valor fijo del último término, ¿sí? Entonces, este término, que sería el valor de i, también lo voy a sustituir por este. Y a la n más 1 es y a la i, ¿sí? Y también tengo x a la n más 1 menos i, que i es n más 1. Entonces, tomando todo este sumando, lo puedo yo introducir ya dentro de este. Y me quedaría n más 1, tomando el último término, ¿sí? Que sería n más 1, sustituyendo el n más 1 por i, queda así. Ahora tomando este, pues lógicamente es y a la n más 1, que es sustituyéndolo por la i, y x a la n más 1 menos i, que es n más 1. Entonces lo estamos introduciendo dentro del sumando de en medio, ¿no? Entonces lo que hicimos, en pocas palabras, fue trabajar todo el término, ¿sí? Lo primero que hicimos fue separar esto, ¿sí? Y después tomamos el supuesto de inducción y desde ahí empezamos a trabajar la suma, esta de aquí. Empezamos a trabajar la suma sustituyendo y transformándola de tal manera que podamos llegar a esto, ¿sí? Entonces, con esto estamos mostrando que se vale, se verifica para n más 1. Entonces, con eso terminamos la demostración por inducción y espero que te sirva. Esto es muy útil, ¿sí? Porque lo vamos a usar cuando estemos trabajando ya en el teorema de Taylor, y lo vas a trabajar cuando estés en variable compleja, en ecuaciones diferenciales, en probabilidad y en muchas otras materias, ¿sí? Cuídate y nos vemos. Hasta pronto. Nos vemos en el siguiente video.